en esta emergencia, nos parece absolutamente imprescindible y necesario hacer un análisis exhaustivo de lo que pasó, del escenario y de lo que puede pasar en los próximos meses. En ese contexto de emergencia hídrica, lo que quiero transmitir es que el volumen de agua acaecido y el régimen de lluvias que hemos tenido durante el mes de enero, en el registro pluviométrico del municipio de la Ciudad Resistencia, que mide desde el año 1954, o sea, desde 1954 hasta el año 2019, tuvimos en el mes de enero hasta la fecha un récord histórico de 612 milímetros. Es decir, se mide de la misma manera y obviamente pueden tener mediciones distintas desde la Administración Provincial del Agua hasta el Servicio Meteorológico Nacional, hasta distintos medidores que se esparcen por la ciudad por una razón muy sencilla, porque con lluvias contundentes y chaparrones con mayor contundencia relativa, efectivamente puede haber una diferencia en el registro de lluvias por cada medidor. Pero el municipio de la Ciudad de Resistencia, a través de la Dirección de Informes, desde 1954 mide de la misma manera y esto permitió verificar 612 milímetros. La catástrofe que esto significa, porque 612 milímetros es el registro máximo de toda la historia en la Ciudad de Resistencia. Es el mes que más llovió en la historia. El antecedente del año 2018, en el mes de enero, era de 465 milímetros y el anterior era 400 en el año 1972. O sea que comparativamente nunca antes había llovido en un mes en la Ciudad de Resistencia una cifra de esta magnitud. Por lo tanto, nosotros rápidamente entendimos esto como una catástrofe hídrica y obviamente tuvo un impacto muy significativo porque tuvimos en 2 horas una lluvia intensa. Ayer pudieron ver imágenes, Córdoba, 40 milímetros, o lo que se observa en Capital Federal, con lluvias de 60, 80 o 100 milímetros, o lo que vamos a ver también en la comparación internacional. Nosotros tuvimos una clasificación, hicimos una clasificación dentro del comité de emergencia, entre aquellos que fueron afectados por el fenómeno, la intensidad del fenómeno, principalmente a partir de las 19:10 y 19:30 del día 8 de enero, hasta la madrugada del día 9, bueno, gran parte de la ciudad sufrió la conmoción de esta catástrofe hídrica, pero tuvimos una clasificación entre lo que es afectados totales, damnificados, y tuvimos 4.789 familias damnificadas y 1.500 evacuados entre centros comunitarios municipales y escuelas puestas a disposición. En ese contexto, la asistencia en números es la siguiente: 32.406 bolsas de arena, 11.187 personas asistidas con alimentos, colchones, pañales, ropa, chapas, material de limpieza, agua, con el análisis y recepción de 3.500 mensajes. Gran parte de estos mensajes se hicieron en este celular personal del intendente municipal. Por lo tanto, hemos tenido un equipo para administrar las llamadas, los mensajes, entre la Dirección de Informes, a través del sistema de emergencia y obviamente a través de Defensa Civil. Entonces, sumando los mensajes por distintas vías de comunicación, fueron 3.500, se procesaron los mensajes y obviamente se estableció un mecanismo para atender la emergencia conforme a esas demandas. Y dividimos con 9 responsables operativos, desde los que atendían efectivamente evacuados, hasta los que eran responsables del tema de arena, hasta los que se encargaban de la asistencia alimentaria, asistencia de agua, asistencia desde el punto de vista de la intervención con obras hídricas básicos por obturaciones. Es decir, tuvimos un equipo con 9 áreas de trabajo para atender la emergencia. Y a su vez, lo que hicimos es tener una unidad de adquisición en la emergencia con una resolución de emergencia que a su vez esa resolución de emergencia determina el justificativo para los trabajadores que no pudieron desplazarse a sus respectivos lugares de trabajo en el ámbito de la emergencia, y hoy estamos entregando los certificados para que efectivamente no afecten ni las faltas ni tampoco bonificaciones por presentismo u otro tipo de emolumentos de carácter extraordinario. Paralelamente con eso,
lo que nosotros hicimos es la unidad de compra en la emergencia, unidad operativa de clasificación y de logística de distribución, conjuntamente con rendición de cuentas. Lo que quiero transmitir con esto es lo siguiente: agua potable, productos de aseo personal y limpieza, alimentos no perecederos, pañales, colchones y frazadas, con distintos productos para 4.789 hogares asistidos, conforme a un mapa, que es este. En el mapa, efectivamente, miramos el mapa de vulnerabilidad hídrica, cruzamos con llamados, verificamos en territorio y tenemos la documentación respaldatoria acreditada de cada familia beneficiada. Esto significa prolijidad, esto significa organización, eso significa transparencia y esto significa una metodología de trabajo acorde efectivamente a esta cuestión. En este sentido, el récord histórico de esta serie de 65 años nos permite verificar, de acuerdo a la Dirección de Información del municipio de la Ciudad de Resistencia, datos sobrantes. Desde 1954 al 2019 registra en abril 2017 551 milímetros, en abril de 1989 557 milímetros, 612 milímetros en enero del 2019 y el promedio anual en 65 años era equivalente a 1.327 milímetros. O sea, lo que quiero transmitir con esto es que seguramente en este mes y los próximos meses ya vamos a superar claramente la hipótesis de en un mes o en un mes y medio, en 2 meses, podemos estar superando clara y holgadamente la mitad del promedio anual de los últimos 65 años. Por lo tanto, esto claramente marca la intensidad y el impacto que esto tiene. Nosotros tuvimos, así como los 1.327 milímetros en 65 años, durante nuestra gestión enfrentamos un ciclo húmedo, 1.416 milímetros en 2016, 1.612 milímetros en 2017, 1.789 milímetros en 2018. Y esto hace predecir efectivamente las perspectivas de un mayor milimetraje para el año 2019. Pero si ustedes toman en consideración desde 1998 y 99, verán que gestiones anteriores o las administraciones anteriores, los 16 años anteriores a nuestra gestión, en general prácticamente 3 años tuvieron por encima del promedio, uno prácticamente empardado con el promedio, pero todos por debajo del promedio. O sea, un ciclo esencialmente seco con milimetrajes por debajo del promedio. Y a nosotros ya 21, 30% y probablemente más que eso en el porcentaje promedio de las lluvias. Cuando uno toma los antecedentes del caso de Resistencia, los registros máximos, 2.058 milímetros en 1972, 2.092 milímetros en 1982, 1.883 en 1996, 1.882 en 1997, el promedio de 1.416, 1.612, 1.789, el promedio 2018 para nosotros nos da el octavo en volumen total. O sea, tenemos el récord del mes de abril, récord del mes de junio, récord del mes de enero de toda la serie histórica. Por lo tanto, estamos obviamente afrontando y enfrentando un escenario extremadamente adverso. Cuando ustedes observan esta serie desde 1954 entre ciclos húmedos y secos, ustedes observarán que los ciclos son cada vez más largos y más contundentes desde el punto de vista de la apreciación de la emergencia. O sea, estamos observando que estos ciclos generan asimetrías más profundas, llueve más, con más intensidad, y eso lo podemos observar en nuestra serie estadística de tiempo. En el ciclo húmedo que estamos nosotros inmersos, tenemos el ciclo de mayor contundencia y de mayor intensidad de todos los ciclos. O sea, es cierto que hay ciclos húmedos y secos, pero no es menos cierto que se trata de un ciclo húmedo en el marco de una corriente de Niño débil que se va potenciando y que obviamente genera condiciones verdaderamente adversas. Y nosotros tenemos que combinar los ciclos secos y húmedos de lluvias conjuntamente con crecidas
estamos observando la crecida del Bermejo, que tiene una tendencia creciente, la crecida del río Paraná, que también es oscilante en promedio, pero que se sitúa en parámetros muy significativos, y ya lo ven en el año 2016. Y eso es importante observar, digamos, porque un pronóstico de lluvias en la alta y la cuenca media del Paraná, y también en el río Pilcomayo y en el río Bermejo, y la alimentación al río Paraguay y al río Paraná, genera al mismo tiempo crecimiento de los ríos en su caudal y a su vez lluvias en la provincia. Esas lluvias en la provincia tienen un impacto respecto a lo que significa las lluvias en el área metropolitana de Gran Resistencia. Entonces, la combinación de lluvias en el área metropolitana, lluvias en la provincia, crecida de los ríos, obviamente genera un problema serio desde el punto de vista de la vulnerabilidad hídrica. En ese contexto, nosotros ponemos a consideración de la página y de un artículo que vamos a publicar, las inundaciones en distintos lugares del mundo provocan serios problemas. Ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional holandés, de 20 y 44 milímetros de lluvia con serios perjuicios. Ven fotografías muy contundentes. Lo mismo pusimos ayer, Córdoba, 40 milímetros, un desastre. Capital Federal con menos de 60, 80 o 100 milímetros, un desastre. En el caso de Nudwer y Benelux, también observamos 82 milímetros y también provoca desastres. Lo mismo vemos en Wuppertal, en la ciudad alemana, o también una inundación que se da en Reino Unido o en distintos lugares del mundo. Lo que quiero transmitir, así como la editorial Perfil, el diario Perfil, planteó Resistencia, cayeron más de 170 milímetros en 2 horas, lo que quiero transmitir es que, de acuerdo a los antecedentes obrantes en materia hídrica, 1 milímetro por minuto tiene un impacto de saturación de los desagües pluviales. Por eso se calcula sobre la base del índice de ocurrencia de estos fenómenos, sobre la base del volumen e intensidad. Entonces, vuelvo a insistir, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, otras ciudades argentinas, frente a lluvias extraordinarias o menores o inferiores en magnitud a las nuestras, han tenido significativos problemas. Y estoy hablando de infraestructura desarrollada a través de la historia. Y entonces quiero decir que nosotros hemos tenido un impacto significativo, pero hemos podido mitigar el impacto en el marco de la catástrofe hídrica que vivimos. La previsión de precipitaciones para los próximos meses es superior de temperaturas en lo normal y también lluvias superiores a lo normal. El promedio, 146 milímetros, 160 milímetros en marzo, 165 milímetros en abril. Hipótesis, acá podemos tener cercanos a 450, 500 milímetros más en los próximos 3 meses. Sumado a lo que tenemos, prácticamente llegamos al promedio anual, podríamos llegar en 4 meses. Con lo cual, nosotros tenemos obviamente un protocolo de emergencia que define las acciones a desarrollar antes y durante y después de las emergencias generadas por precipitaciones intensas o abundantes y crecidos de ríos y lagunas. Tiene fases de actuación: preliminar, atención, desactivación y recuperación. Y hemos logrado articular un plan municipal que es vuelta a casa, con un proceso de evaluación sanitaria integral para todos los que fueron efectivamente evacuados, con una encuesta socioeconómica, con un programa de asistencia. Y en virtud de eso, hoy no quedan más evacuados en la ciudad de Resistencia, a partir del lunes de esta semana. De manera que la emergencia tuvo intensidad en aproximadamente 12 días y tuvimos un pico de evacuados de 1.500 casos y efectivamente una reducción abrupta a partir de las 72 y 96 horas del evento, y obviamente prácticamente en 10 días resolvimos integralmente la situación de evacuados. Estamos ahora en un programa de reconstrucción de la infraestructura social básica que implica la reconstrucción de la red y provisión de tubos afectados, calles y relleno de las mismas, ripios y obviamente todo lo que significa bacheo en pavimento urbano, arreglo de calles, el tema de enripiado de las mismas, zanjeos, desagües pluviales, cambio de tuberías, etcétera.
implica una inversión de casi 200 millones de pesos. Teníamos una estimación inicial de 150 millones de pesos, pero agregamos una inversión complementaria en esta etapa, lo cual es extremadamente importante porque la ciudad se resiente de una manera significativa respecto a este tema. Casi el 40% de la superficie se ve notoriamente perjudicada desde el punto de vista del acceso, de la recolección de residuos sólidos urbanos, dificultades para el ingreso del transporte público de pasajeros y cerca del 20% de la población. Por eso nosotros insistimos en que el pavimento urbano permite ordenamiento urbano y territorial y garantía efectiva de prestación de servicios de carácter integral y universal. En ese contexto, termino enseguida, y normalización de servicios. Estamos en la normalización del sistema de transporte público de pasajeros, que ya ahora está efectivamente resuelta, lo mismo que la normalización progresiva. Quiero decir que en 10 días tuvimos una acumulación de 1000 toneladas de basura, que obviamente estamos en proceso de recolección. En los transcursos de esta semana lo regularizamos integralmente. Y a su vez pusimos el dispositivo de todo el sistema 0800 con 30 equipos, máquinas, etcétera, para las zonas afectadas. Hicimos obras de infraestructura, 700 kilómetros por año se hacen de limpieza de metros lineales, 11 21 en lagunas intervenidas, 18 kilómetros de entubamientos, casi 200 millones de pesos el acumulado, o sea, tuvimos 300 millones de pesos en total, digamos, desde el punto de vista de la inversión, y nosotros en la gestión como gobernador hicimos 50 millones de dólares del financiamiento para la prevención de emergencia hídrica, y hemos planteado claramente al Gobierno Nacional desde el inicio, porque el Canal 16 fue un proyecto que en el año 2014 lo iniciamos desde la Gobernación, proyecto ejecutivo, pedimos y peticionamos ante el Poder Ejecutivo la ejecución, se licitó la obra, se ejecutó 8% de ejecución, la autovía de la Ruta 11, 30% de ejecución, se inició en el año 2013, es una obra hídrica con pavimento urbano, lo cual es muy importante desde el punto de vista de la ciudad, y obras en el centro que implican inversiones muy significativas para nosotros. O sea, hicimos a su vez en el año 2017 una consulta ciudadana con poca asistencia de ciudadanos y también de concejales, pero en ese contexto pusimos énfasis en todas las obras de infraestructura hídrica que equivalen hoy a un costo promedio de 100 millones de dólares. Dentro de los 54 millones de dólares que el gobernador Pepo está gestionando con financiamiento internacional están estas obras, parte de estas obras, y nosotros obviamente vamos a respaldar de una manera muy contundente. Y para finalizar, quiero agradecer a todos los donantes, a todas las personas físicas y jurídicas que se acercaron para efectuar donaciones al arzobispado de la ciudad de Resistencia, que ha trabajado arduamente también con nosotros, a todo el equipo. Acá hay parte de este equipo, funcionarios que a sol y sombra han trabajado, trabajadores municipales, voluntarios que sin preguntar responsabilidades hicieron, y a ustedes, medios de comunicación, que han trabajado junto a nosotros. O sea, quiero agradecer la solidaridad de toda la ciudad de Resistencia, de los que han colaborado activamente, y obviamente decirles que nosotros hemos requerido claramente al presidente Macri las dos obras, autovía Ruta 11 y también el Canal 16, de una manera rápida e inmediata. Nuestra responsabilidad, ahora estamos con el tema del mantenimiento del Quijano desde siempre, el Canal Maclín, etcétera. Esa es una responsabilidad que nosotros la hacemos valer en términos de gestión. En segundo lugar, la autovía Ruta 11, porque también es un conducto estructural de desagüe que favorece sustancialmente a la zona oeste, y en virtud de ello, lo que quiero transmitir es que deberíamos tener, por parte de las instituciones representativas de la comunidad en la ciudad de Resistencia, un apoyo respaldo. La verdad es que, salvo Sergio Vallejo de Rotary Club, que me llamó por mensaje de texto, me dijo que quería efectuar un apoyo a esta iniciativa, la verdad es que no hemos visto ninguna institución de la provincia y de la ciudad que respalde estas obras. Quiero decir esto. A nosotros nos sacaron 570 cuadras de pavimento urbano, nos sacaron 60 millones de dólares de financiamiento que estaban comprometidas con la Corporación Andina de Fomento y con convenios del Gobierno Nacional. 60 millones de dólares. Y para terminar, la ciudad tiene 120 millones de dólares, 120 millones de dólares como máximo de presupuesto.
Como máximo, 20 millones de dólares podemos invertir por año en infraestructura. Si uno toma 30 años para atrás, 3, 5, 7 millones de dólares como máximo de promedio de inversiones. Eso es insuficiente. La ciudad necesita 1.000 millones de dólares de inversión en infraestructura. 500 como mínimo. Si estamos en 20 millones de dólares, nos falta 25 años. Por lo tanto, necesitamos financiamiento internacional o respaldo y aporte provincial u otro tipo de recursos. La municipalidad está excelentemente administrada. Tiene superávit fiscal primario, financiero, prácticamente no tiene deuda, tiene capacidad de endeudamiento, pero obviamente asignamos los recursos de una manera muy razonable. Entonces, si tenemos respaldo de la comunidad, de las distintas organizaciones, de los distintos estamentos, para priorizar estas inversiones, yo creo que vamos a lograr más resultados. Mejor administración que la que hacemos nosotros seguramente es imposible. Lo cierto es que cerca del 40% de la superficie de la ciudad, superficie terrestre, se resiente en transporte público de pasajeros y recolección de residuos y alumbrado público y otros servicios complementarios cuando se producen catástrofes hídricas de esta naturaleza. Capitanich, en referencia a esta catástrofe, ¿qué impacto tuvo el trabajo de los empleados municipales teniendo en cuenta, digo, el receso de verano y también aquellos que no se pudieron acercar a trabajar porque fueron víctimas también o sufrieron este impacto? No, la verdad es que primero y principal, efectivamente, gran parte del personal municipal estuvo de licencia. Los que no estuvieron de licencia obviamente trabajaron duramente con nosotros, a sol y sombra, en forma muy comprometida. Y gracias a Dios, prácticamente todos los funcionarios municipales estaban trabajando. Por lo tanto, a nosotros nos vieron trabajar embolsando arena, distribuyendo arena, embolsando asistencia alimentaria, distribuyendo asistencia alimentaria, controlando y verificando adquisiciones, la distribución y haciendo lo que teníamos que hacer en el territorio, trabajando con los vecinos. O sea que creo que es una catástrofe cuya gravedad ha sido muy contundente. Estamos en un proceso de recuperación, diría, a un ritmo y una velocidad mayor a la que se podía prever, pero advierto el escenario. O sea, el escenario puede ser muy complicado y tenemos que tener la preparación necesaria y suficiente. Hicimos gestión de riesgo a través de cursos de capacitación. Eso nos permite capacitación de personal para afrontar escenarios de emergencia, pero la verdad es que cuando la catástrofe llega genera un shock muy importante. Capitanich, ¿tuvo algún contacto, tras la visita del ministro Frigerio con las autoridades nacionales para explicar la realidad de la ciudad de Resistencia? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo impactó también la emergencia, la situación de las ciudades vecinas de la ciudad de Resistencia, que de alguna manera también tuvieron alguna relación con lo que se vivió en nuestra ciudad? Porque, bueno, el Canal 16, la ciudad de Fontana, Barranquilla, está muy cercana, la zona portuaria, las bombas no estaban funcionando como correspondía. Digo, esas dos preguntas, la relación de la recuperación con respecto a la consulta que pueden haber hecho ustedes desde el Ministerio, y por otro lado, la realidad del impacto general en la ciudad de Resistencia. Sí, respecto al tema de contacto con funcionarios nacionales, no tuve ninguno. Nosotros hicimos 3 presentaciones. La primera presentación fue ante el presidente Mauricio Macri, planteando objetivamente la necesidad de la ejecución a un mayor ritmo de la autovía de la ruta 16, de la ruta 11, y a su vez también el canal 16, porque tiene 8% de ejecución y necesita velocidad. Si el canal 16 hubiese tenido un grado de avance de carácter superior, obviamente el impacto hubiese sido menor, porque la verdad es que el colapso se experimentó claramente en zona oeste y zona sur, y principalmente entre el canal Quijano y canal 16 por desborde notorio del canal Quijano, que tenía serios problemas y dificultades para el drenaje. Nosotros trabajamos rápidamente con máquinas excavadoras a partir del 9 de enero, y en virtud de ello pudimos establecer también, conjuntamente con aportes de la Administración Provincial del Agua, mecanismos para resolver este tema. Tuvimos también, en un contexto de dificultades, la oportunidad de un drenaje por efecto de apertura de compuertas, en virtud de que el río Paraná estaba bajo todavía. Hay que pensar que el río Paraná en los próximos meses tiende a subir, y hay que ver si llega efectivamente a los 6 metros o no, o más. Si llega a los 6 metros hay que activar todo el sistema de bombeo. Entonces, no cabe la menor duda que dentro del programa de asistencia de 54 millones de dólares solicitado por el gobierno provincial, es necesario plantear el tema de
la revisión integral de todas las estaciones de bombeo, son 16, y en ese contexto nosotros tenemos 7 estaciones de bombeo y tuvimos una dificultad acá, en esta de Las Palmas, acá Miranda Gallino, y en ese contexto nosotros tuvimos dificultades en el último día, el 18 de enero tuvimos dificultades acá, acumulación de agua producto de la rotura de las bombas que fueron cambiadas. Es más, nosotros estamos adquiriendo a un costo de casi 1,2 millones o más, cerca de 2 millones de pesos, bombas para efectivamente cambiar lo que teníamos que cambiar en las 7 estaciones de bombeo de la ciudad de Resistencia. Respecto al impacto de los distintos municipios del área metropolitana, obviamente Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana también tuvieron su grado de afectación relativa. Ahora, el tema central es que la ciudad de Resistencia desde 1992 tiene una política de Estado, que es un programa de prevención de emergencias por inundaciones. En ese contexto se han invertido cerca de 250 millones de dólares. Como gobernador de la provincia impulsé claramente estas medidas y se hicieron las obras de los hacheros, la estación de bombeo de Ábalos, de Villa Prosperidad, de Clayton, de Barranqueras, y eso mejoró sustancialmente el sistema. Ahora, es necesario seguir invirtiendo, Canal 16 y otras obras complementarias para tener un sistema integralmente concebido. Ahora, también, y a pesar de todo, lo que quiero decir es que nosotros somos solidarios con el resto de los municipios y es necesario seguir trabajando en la regulación integral del área metropolitana del Gran Resistencia, por una razón muy sencilla: la combinación de incremento del caudal de los ríos, más lluvias en la provincia, conjuntamente con intensidad y copiosidad de lluvias en este área metropolitana, generan dificultades. También nosotros aquí no hemos puesto algunas cuestiones que nosotros ya hicimos como presentaciones en áreas de vulnerabilidad hídrica. Nosotros tenemos un mapa de vulnerabilidad hídrica y dentro del mapa de vulnerabilidad hídrica tiene que ver con la situación de emergencia desde el punto de vista de asentamientos. Tanto, primero, la discusión de la propiedad pública o privada de lagunas. Segundo tema, las intimaciones que hicimos nosotros respecto a asentamientos en áreas de vulnerabilidad hídrica. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que esos asentamientos en áreas de vulnerabilidad hídrica, en definitiva, cuando hay lluvias de estas características, son inevitables en términos de impacto. Por eso estamos haciendo el máximo esfuerzo también para que la capacidad regulatoria del Estado minimice y mitigue el impacto.